Hola a todos, queridos oyentes, hermanos y amigos. Continuamos disfrutando nuestro alimento diario, serie Palabra, Vida y Edificación. Título del tomo, Mensajero de Cristo, autor Pedro Dong. Título de la semana, Y la palabra se hizo carne. Día martes, leer con oración. El mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Proverbios capítulo 13, versículo 17. Repetimos, el mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Amén. Título del día, siervos que hacen circular la vida en el cuerpo. Vimos que Jesucristo representa al sol, que proporciona un elemento indispensable para que la vida crezca, la luz. Sin embargo, si solo estuviera el sol y no tuviéramos la luna, todavía estaría faltando algo. Si el sol es una figura que nos remite a Cristo, la luna simboliza a la Iglesia, que fue engendrada a partir de la muerte y resurrección de Cristo. Por tanto, la Iglesia solo existe por causa de Cristo. De manera semejante, la luna no tiene luz propia, ella apenas refleja la luz del sol. Como la luna, la Iglesia tampoco dispone de fuerza o capacidad propia, antes bien, depende totalmente de Cristo, el sol. Si alguien se considera que es muy capaz para ayudar a Dios a hacer su obra, está completamente equivocado. No tenemos la fuerza ni la capacidad, ni siquiera de pensar alguna cosa. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 5. Pero gracias a Dios, podemos contemplar el sol con el corazón abierto a la palabra que proviene de Dios, que proviene de Cristo. La palabra que ha llegado hasta nosotros es la palabra profética. Es como la lluvia en el momento adecuado, que riega la tierra para producir aquello para lo que Dios la designó. Así es la palabra que sale de la boca de Dios. No vuelve vacía, sin antes cumplir lo que le agrada. Hoy tenemos la luna, la Iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo. La Iglesia no es una organización humana ni religiosa, es el cuerpo vivo de Cristo. Por ser un cuerpo vivo, en ella circula la sangre, circula la vida entre sus miembros. La sangre que circula entre nosotros es la palabra. Es la que circula y suple con vida a todos los miembros del cuerpo y los mantiene conectados. No estamos ligados los unos a los otros solo por causa de simpatía o amistad. Lo que verdaderamente nos une es la circulación de la vida. Esta es la vida que produce la unidad entre los hermanos. Por tanto, mientras más la palabra profética circula entre nosotros, más unidos seremos. La circulación de la vida también hace que nos amemos los unos a los otros. No necesitamos de un manual de conducta, sino de la circulación de la palabra entre nosotros. Eso era lo que Dios quería que sucediera con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Él quería que su pueblo tuviera la palabra inculcada en su interior, para ser el vehículo que les traería unidad. No obstante, ese deseo de Dios se quedó detenido en el tiempo porque Cristo aún no había llegado y la Iglesia todavía no había sido producida. Ahora, en nuestra época, tenemos a Cristo y la Iglesia. Ahora podemos vivir lo que Dios planeó en el capítulo 6 de Deuteronomio. Para que eso se vuelva una realidad, necesitamos llenarnos del Espíritu, hablando la palabra entre nosotros, haciéndola morar en abundancia en nuestro corazón, enseñándonos y exhortándonos mutuamente. La inmersión en la palabra hace todo eso. Si el sol es Cristo y la luna es la Iglesia, ¿quiénes son las estrellas? Las estrellas son los mensajeros de Dios. Son aquellos que no tienen un mensaje propio, sino que oyen el mensaje de Dios y lo transmiten fielmente a otros que también son fieles e idóneos.
Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Hemos visto que, así como un cuerpo necesita de la circulación de la sangre para vivir, el cuerpo de Cristo necesita de la circulación de la palabra, porque es vida. En el capítulo 4 de Zacarías tenemos la figura de un candelabro de oro, 2 olivos y las ramas de los 2 olivos que vierten aceite dorado a los 2 tubos de oro, los cuales a su vez vierten el aceite dorado en un depósito. Versículos 2 y 3. ¿Qué significa ese depósito? Son los mensajeros, son los que oyen y tienen un amor reverente a la palabra, la reciben con sencillez y la obedecen, y también las transmiten fielmente al candelabro a través de los 7 tubos. Estos son los siervos descritos en el primer capítulo de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Versículo 1. ¿Qué es el corazón que bombea la sangre? La revelación de Jesucristo que Dios quiso mostrar a sus siervos fue notificada primeramente a Juan, que, a la luz del 4º capítulo de Zacarías, representa las 2 boquillas de oro que vierten el aceite dorado. Sin embargo, ese aceite no cae directamente en el candelabro, sino que es derramado en un depósito que representa a los siervos de Dios, sus mensajeros, los encargados de hacer que el aceite sea derramado en el candelabro, que es la iglesia. De esta manera, entendemos que el corazón que hace que la sangre circule en el cuerpo se refiere al grupo de siervos fieles. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Este grupo fiel es el corazón de la iglesia. Ellos están bombeando la vida, haciendo que la palabra alcance a todo el cuerpo. ¿Es usted un mensajero? ¿Está bombeando la palabra? ¿La está haciendo circular entre los hermanos de su ciudad? Hagamos que la palabra circule entre nosotros. Llevemos la vida a todos los hermanos. Hoy el Señor encontró un grupo de siervos fieles, recipientes que han recibido el aceite dorado y con fidelidad distribuyen este aceite al candelabro, haciéndolo brillar. El Señor ha usado a los adolescentes. El despertar de estos pequeños recipientes ha llevado mucha vida a muchas personas. Por medio de los adolescentes, el Señor está bombeando vida y sacando a muchos de la inercia espiritual. El surgimiento de las casas de adolescentes está llevando a muchos hermanos a involucrarse de manera práctica con lo que Dios ha hecho en nuestros días. El funcionamiento de las casas adolescentes demanda mucha labor, como el preparar las comidas y proporcionarles asistencia de varios tipos. En resumen, hay espacio para que todos contribuyan de alguna manera. Esto es la sangre que es bombeada por todo el cuerpo, que es el fruto de la inmersión y de la práctica de la palabra profética. Alabamos al Señor por las casas de adolescentes, porque éstas nos sacan de la zona de confort y hacen que nos movamos al ritmo del cielo. Amén. Querido oyente, escriba la frase que más tocó su corazón, destaque los puntos clave de esta frase y ore de acuerdo con el contenido destacado. Jesús es el Señor.